El final de la primera vuelta se va acercando en la Liga Endesa y los equipos ultiman sus opciones para la Copa del Rey. Una jornada 16 donde hubo drama, tensión, marcadores abultados y múltiples encuentros decididos en los últimos segundos. Así que ahora vamos a repasar todos y cada uno de los partidos de este fin de semana en la Liga Endesa. ¡Arrancamos! Vaya partido más impredecible que se vivió el sábado en Zaragoza entre Casademón y Baxi Manresa. Un encuentro que pudo caer hacia cualquiera de los dos lados, con tiros importantes, acciones cruciales y que terminó decidiéndose desde el tiro libre, fruto de una falta sobre Obasohan. El Manresa logró media victoria gracias a un inicio espectacular, terminando el primer asalto 10 puntos arriba. Eso obligó al Casademón a remontar e ir abajo prácticamente todo el partido. Los de Fisac supieron reaccionar y darle la vuelta, imponiendo su estilo con un baloncesto más lento y defensivo. Aquí hay que hablar una semana más del espectacular Gilson Bango, un show continuo. Sin embargo, Cameron Hunt y Derrick Alston Jr. hicieron su aparición en el último cuarto, asumiendo tiros importantes y conteniendo el buen momento del Casademón. Aquello dejó un último minuto y medio de puro caos, una pérdida de Bell Haynes, el triple de Jair Slaughter y la falta sobre Obasohan que puso el 93-92 final a favor del Manresa, que les deja con pie y medio en la Copa del Rey. El Casademón Zaragoza deberá sacar la calculadora y ganar en Granada mientras suma su tercera derrota consecutiva. Auténtico show anotador del Valencia Basket en la victoria sobre el Covirán Granada por 120-94 para los de Pedro Martínez, que rompieron su anterior récord anotador de 116 conseguido ante el Baskonia hace no muchas jornadas y que es además su segunda mejor marca en la ACB. Encuentro súper dominante de los taronjas que al descanso ya llevaban 67 puntos, con un acierto extraordinario desde el triple, marchándose con 12 conversiones en 16 intentos. La temporada del Valencia Basket está siendo absolutamente brutal en ese sentido y tras la confirmación del triunfo contra la Laguna Tenerife, los de Pedro Martínez aseguran su condición de cabeza de serie en la Copa. Dominios sin paliativos, con anotación repartida entre los diferentes nombres taronjas, 16 para Badio Montero, 14 para Oyeleye y 13 para Puerto como los más destacados. Todo ello sin mencionar el partidazo de Sergio de la Rea que rozó el triple doble con 10 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias para 23 de valoración. Unos números que con 19 años solo han estado previamente al alcance de Luka Doncic y Santi Abad. Vaya temporada está teniendo un de la Rea que no para de crecer. Mal momento el del Covirán Granada, que volvió a llevarse un severo correctivo en la que es la sexta derrota consecutiva para los de Pablo Pin. Próxima semana cerrarán la primera vuelta contra Casademón Zaragoza. El Barça ha aumentado considerablemente sus opciones de estar en la Copa del Rey tras ganar en casa del Dinamo Gran Canaria por 77-74. Los de Joan Peñarroya supieron aguantar el tipo ante las acometidas de los locales y sumar una importante victoria que les deja muy bien posicionados de cara a la última jornada de la primera vuelta. Los culés llegaron a abrir una renta de 12 puntos tras el descanso, controlando a placer el juego y manteniendo a raya sobre todo a Caleb Homsley, que no tuvo el día de cara al aro como en otras ocasiones. No obstante, Brusino, Toby y Thomason tiraron del carro para un cierre muy igualado. El Granca empezó a remontar, dejando el partido en un pañuelo, y en el intercambio de tiros complicados entre Albichi y Panther fue el Barça quien salió beneficiado. Un duelo que se decidió precisamente por una falta en ataque del Galo sobre el escolta del Barcelona. El Barça se reencuentra así con la victoria y se jugará el pase a la Copa la semana que viene contra el Bilbao en casa. El derbi gallego no decepcionó en un partido de altísima tensión y con la permanencia en el horizonte. Triunfo para el Río Breogán por 83-80 sobre el Leima Coruña, que confirma el buen momento del equipo de Luis Casimiro, que toman aire y salen de la zona baja de la clasificación. El Breo empezó muy bien con un parcial de 16-3, pero rápidamente el Leima Coruña reaccionó tras el tiempo muerto, reduciendo considerablemente la diferencia y metiéndose de lleno en la pelea. Un parcial de 22-14 para los coruñeses, fruto de un gran acierto al triple, les metió de nuevo en la pelea y dejó una segunda mitad espectacular. Una segunda parte, como decía, donde las alternancias en el marcador fueron la constante, con muchos minutos donde fueron empatados y dejando un clima ideal para otro final apasionante. Con empate en el marcador, a falta de un minuto y medio, Jordan Sacco se convirtió en la figura central del Breogán, anotando una canasta y consiguiendo varios rebotes y acciones clave. El Coruña no tuvo fortuna de cara al aro, contando Taylor con oportunidades de anotar, y la victoria se quedó así en Lugo. Domingo de alegrías en Murcia con la victoria de UCAM sobre el Jayopos Lleida por 88-81 en un duelo de dos historias. Una primera mitad dominada por los murcianos y una segunda por los catalanes. Gran labor de UCAM en los últimos compases para volver a la senda de la victoria.
El impacto de Dylan Ennis y la progresiva mejoría defensiva de Lucam les permitió irse arriba al descanso por una renta minúscula. El Jayopos Lleida seguía en el partido y así lo demostró tras el paso por vestuarios, con un fantástico Rafa Villar que devolvió la igualdad al choque. Esto dejó un último cuarto precioso, con cambios constantes en el electrónico, sin margen para el error y donde Dylan Ennis fue la figura clave junto con San Ross y Radenbaugh. El UCAN rompe su racha de 2 derrotas consecutivas mientras el Lleida suma 4 caídas consecutivas y cerrará la primera vuelta en casa contra el Granca. El Unicaja ganó, pero sufrió mucho más de lo esperado en casa del Surne Bilbao Basket. Triunfo por 86-81 de los de Ivonne Navarro, que tuvieron que contener la respiración en el último cuarto ante el aluvión ofensivo de los vascos. La cosa empezó muy de cara para el Unicaja, que abrió una ventaja de 10 puntos al descanso. En ese sentido, el aporte de Balcerowski y Cameron Taylor en ataque supuso una ventaja mayúscula, manteniendo a raya las tímidas explosiones de los locales. Todo parecía de cara al último asalto, más tras una salida del descanso donde llegaron a ponerse 20 puntos arriba. Fue entonces, al inicio del último, donde se desató la locura para el Bilbao. Un parcial de 7-0 para los de Jaume Ponsarnau cambió todo y apretó las cosas. Entre Jones y De Ridder se combinaron para 18 de los 28 puntos del Bilbao Basket, que se quedó a las puertas de la sorpresa con un parcial de 28-16. El Unicaja salva los muebles pese al despiste de los últimos 10 minutos y suma la que es su quinta victoria seguida. Los vascos, por su parte, caen por segunda semana consecutiva antes de viajar a Barcelona en el cierre de la primera vuelta. Sigue el fantástico momento del Joventut Badalona, que ganó al Morabanc Andorra por 93-86 en un partido de subidas y bajadas. La peña supo resistir los envites de los andorranos, que pelearon hasta el último momento en el Olympic. Un Morabanc que, conscientes de su momento, empezaron fuertes y concentrados, con Harding, Kuric y Evans muy enchufados. Pero los de Dani Miret reaccionaron a tiempo, marcando la tónica en defensa gracias a la dupla Tomic-Pustuboy y con Sam Dekker poniendo la guinda. A partir de ahí, el partido cambió, despegándose tras el descanso con un parcial de 30-17, con Krag y Robertson haciendo muchísimo daño a la defensa del Andorra. El duelo parecía resuelto con una máxima de 18 en el electrónico, pero en los últimos 5 minutos, los de Nacho Lezcano se pusieron las pilas con Doumbouya y Evans en racha. La sangre no llegó al río y la peña suma la que es su sexta victoria seguida. Siguen en la pelea por ser cabezas de serie, lo opuesto al Morabanc Andorra, que cae por quinta jornada consecutiva. Increíble, se queda corto para definir la victoria del Básquet Girona sobre el Baskonia por 96-67, que deja virtualmente eliminados de la pelea por la Copa del Rey a los vascos. Encuentro sobresaliente de los de Moncho Fernández, que mantienen su gran momento y que, de paso, les sirve para salir de la zona de descenso. Viendo el resultado, nadie diría que la contienda empezó igualada, con el Baskonia llegando a ponerse solamente 2 abajo al borde del primer cuarto. Pero algo se rompió al inicio del segundo asalto, no anotando una sola canasta en los 3 primeros minutos del cuarto, mientras los catalanes se escapaban sin mirar atrás. Al descanso, el partido quedó roto, con el Girona dándose un festín ofensivo y el Baskonia hundiéndose más y más ante el desacierto y la falta de efectivos disponibles. Juan Fernández fue el mejor de los locales con 29 puntos y una gran primera mitad, acompañado de Iru Egbu y una gran labor en la pintura. Tercera victoria seguida del Girona, que encauza su temporada. Y cerramos con la victoria del Real Madrid en casa contra la Laguna Tenerife por 96-86 en un choque igualado, y que quedó decantado tras el paso por vestuarios. Los canarios supieron cómo hacer daño a los locales en los primeros minutos, yéndose arriba en el marcador tras el primer asalto, pero la aparición de Gessonya y sobre todo de Serge Ibaka decantó la balanza. Así, hasta llegar a un tercer cuarto donde los de Chus Mateo se escaparon en el electrónico con un parcial de 34-16, dejando en 7-19 en tiros de campo al Tenerife y abriendo una distancia de 21 puntos. Los de Chus Vidorreta lo intentaron en el último cuarto, llegando a ponerse incluso a 9 puntos, pero el control del partido de los blancos fue total y la victoria se quedó en Madrid. Tercer triunfo seguido del Real Madrid en Liga, con Gessonya e Ibaka como referencias, que sirve para cortar la buena racha de la Laguna Tenerife, que sumaba 4 jornadas sin caer.